Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Yo sigo en Conesh, fíjate, y ahora estoy con Armando Gama. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar contigo. Gracias por tu tiempo, porque estamos conociendo esta parte, los que nos están viendo están conociendo Conesh, que es diverso, son muchas cosas. Y Armando Gama, pues yo le decía hace rato, oye, ¿y qué eres? Pero ya dices una cosa, te lleva a la otra. Él es cantante de ópera y pues toda su vida ha sido la música, ¿verdad? Toda mi vida, desde los 14 años prácticamente, ha sido música, música, música. Debió de haber sido desde mucho antes, porque la mayoría de mis colegas empezaron desde más pequeñitos. ¿Por qué? Porque tienen papás músicos casi siempre, o porque desde muy chiquitos dijeron, esto es lo mío. ¿Hay algún músico en tu familia? No, por eso. Yo empecé tarde porque yo me di cuenta de mi gusto por la música ya en la adolescencia. Se habrán dado cuenta en la voz y por eso lo dejé seguir hablando, porque es esta voz de tenor, Barítono. barítono, y ahorita nos vas a decir más o menos como las escalas. En esto de la música que también no es complejo, pero es otro tema, es algo Es muy otro bonito. tema, es otro idioma, como podría ser estudiar inglés o estudiar francés, es otro idioma el cual nos sirve, como todos los idiomas, para entendernos en un código, que eso es un idioma, en un código que se circunscribe a un área en particular. Bueno, yo por más que quiera y por más que le he intentado, la pintura no se me da. Y yo creo que resulta lo mismo con la voz de un cantante. Tú Se habla, puedes sí. estudiar, pero si no tienes ese don. Para algunos es un don, un talento innato o un talento que se adquiere más bien desde pequeñitos. Pero para otros es una habilidad que se adquiere por el gusto y a través de los años y a través, por supuesto, de la práctica y del estudio asiduo. Y a veces terminan siendo estos individuos los que les cuesta trabajo, quienes más sobresalen en el área y en cualquier área, no nada más en el canto o en la música. Hay pintores que se les da pintar porque desde pequeños lo hicieron y hay quienes se tuvieron que fletar en la academia a aprender las formas. Eso, ninguna de las dos determina el éxito absoluto de nadie, pero sí, digamos que a algunos les beneficia un poquito más porque no tienen que pasar por ciertos filtros previos. ¿Y tú cómo es que te das cuenta y que te empieza a gustar la música? A mí me gustó siempre la música desde pequeño, por los discos, mi papá siempre ponía discos de lo que fuera, no nada más de música clásica, porque a veces que se malinterpreta o se prejuzga que a alguien a quien le gusta la ópera solamente le gusta la ópera y solamente le gusta la música clásica. No es necesariamente cierto. De pequeño me gustaba oír prácticamente de todo, sobre todo cuando estaba en la época de la secundaria, en la cual empieza uno a buscar una identidad propia, los propios gustos, la propia identidad, repito, y vas buscando a qué te vas a acercar, qué es lo que te llena por dentro, no lo sabes. No lo sabes, por supuesto, pero puede ser tu entorno social el que te lleva, puede ser tu necedad la que te lleva, puede ser tu familia la que te encamina. Son muchos factores. A mí lo que me encaminó en este caso fueron dos principalmente. Como dije hace un momento, mi padre que tiene un gusto por la música, él es de la época él nació en 1939, entonces a él le tocó el rock and roll con toda su fuerza. Exacto. Cuando llegó aquí a México, por ejemplo. Pero mi abuela, su mamá, ella es de la época de oro del radio en México. Entonces, el bolero. Exactamente. A través de esas dos corrientes me empezó a salir el gusto por la música, a escuchar discos sobre todo. En casa teníamos una gran colección, quiero decir, de acetatos, de un montón de cosas. Y eran los discos de mi abuela, que era lo que se oía casi siempre, porque vivíamos en casa de ella. Lo que se oía en casa de ella y poco a poco se metieron esas cosas en mi cabeza, inconscientemente, por mero hábito. Y al pasar de los años, estando en la preparatoria, fue cuando mi gusto por la música cantada fue que lo descubrí.
Cuando te das cuenta y tú les dices voy a ser cantante o así, no era como raro porque o sea, en la familia... Absolutamente raro, O sea, porque mi padre es médico, no tiene nada que ver con la música, al contrario, lo típico que siempre le dicen a uno cuando uno es el bichorro, te vas a morir de hambre, no es cierto. Tuve que realmente pelear por mi gusto, por mi decisión de ser músico. Ya llevaba yo un ratito cantando, no era nada más porque sí, no te cambias de casa sin haber buscado otra. Exacto. Y fue cuando dije, bueno, es que resulta que sí soy bueno para esto, me lo dicen, mis maestros me están diciendo que sí les gusta cómo canto, que sí les gusta cómo trabajo, ya estoy empezando a tener trabajo como cantante, entonces pues me voy a dedicar a esto, ¿para qué le busco más? Me voy a tardar otro rato en volver a entrenarme en una carrera que quizás no tenga nada que ver. Y ha pasado, se ha dado con colegas míos que tuvieron que dejarlo durante un rato y regresaron. O hijos de amigos míos que no son músicos y que alguno de los dos padres, los hijos me refiero yo de estos músicos, la otra pareja sí les dijo a raíz de la ignorancia, es que si vas a ser pianista, si vas a ser músico, te vas a morir de hambre. Y yo soy contador, ¿no? ¿Y tú en qué trabajas? Me dijo, eres contador público, a lo mejor te va bien, pero ¿cómo sabes que a tu hijo, a tu hija, no le va a ir igual de bien haciendo lo que le gusta hacer, exacto, no lo que tiene que hacer? Exacto. Al final, quizás una persona con la profesión que ésta tenga, su éxito profesional no va a ser determinado por cuánto dinero gana, sino por cuánta felicidad le da lo que sabe hacer. Con la pasión, con lo que es, porque tú me dijiste hace rato, ¿no? Ya empezaste a ver que si tu camino era ese y luchaste por ello, entonces ya existe esa pasión y ya es como una palomita más, ¿no? Es una palomita más, que sin esa, hagas lo que hagas, no lo vas a lograr. Ajá. Sí, porque va a ser un contador frustrado, ¿no? Y de que dices, exactamente. Pues sí, pero yo no lo quería. Yo siempre quise cantar, y así tengo un montón de conocidos. Yo siempre quise cantar, me dicen, ¿y por qué no lo hiciste? Porque me dijeron que... Porque tenía que estudiar una carrera seria. Exacto. Y lo complicado todavía, aún Armando, por ejemplo, cuando dicen ópera, o te vas hacia lo clásico, dices, híjole, eso ahí... Todavía te la vas a complicar más. Todavía te la vas a complicar más. Bueno, en la época en la que yo empecé a estudiar, no era algo muy, ¿cómo le podemos decir? Demandado. Hoy en día, sí debo decirlo, con todas las vicisitudes que tenemos de pandemias, bla, 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 desde hace aproximadamente unos 10 años, quiero decir, hay muchísima oferta de cantantes en mi medio, se puede ver. Hay mucha gente que estudian, que están en las escuelas de música, que tienen el gusto por cantar ópera, cosa que cuando yo empecé a los 16 años, 15 años, no existía. Habían muy pocos, aquí en México, habían muy pocos cantantes y esos cantantes lo cantaban todo, bien o mal, pero lo cantaban todo. Y les iba muy bien, por supuesto que les iba muy bien económicamente. Ahora, también hay algo que hay que tomar en cuenta. Como eran los únicos y lo cantaban todo y les iba muy bien, no tenían por qué estar cambiando. No tenían por qué salir del país a mejorar, a buscar otras opciones de trabajo. Estaba muy cómodo para ellos, no había esa, no quiero decir facilidad, pero sí era esa ventana, no existía como lo llegó a existir en años pasados. De repente, el mundo de la ópera mexicana se cerró. Pero en los 90s, entrados a 2000s, otra vez empezaron a salir, a buscar, es que oí esta grabación, es que vi este documental en la tele, es que hay un profesor muy famoso fuera, es que quiero ir, y se buscaban las becas, nos buscábamos las oportunidades, lo que fuera, para poder irnos a estudiar fuera, porque ya también sentíamos una baja de calidad aquí en el país. Y logramos, con algunas dificultades, claro que sí, irnos de aquí. Y cuando regresamos fue que empezó ahora sí a levantarse el nivel de la ópera mexicana. Y con ese nivel, ¿no? Ahora ya más arriba,
también empezó a gustar más. Y por supuesto también empezó a ser demandada la carrera como cantante nuevamente. Pero antes que tanto también había como esto, hoy en día es muy marcado el clasismo y esa segregación. Pero por ejemplo decir, es que música clásica solo gente culta o ópera también... Bueno, mira, culta es un arma de dos filos. Gente payasa, sangrona y mamona, eso siempre va por un lado. Pero sí es cierto, no se puede ocultar, que hubo una época, sobre todo en la época en la que si querías ir a la ópera y entenderle tenías que hablar el idioma. O mínimo haber leído la traducción y más o menos entenderle. Sí es cierto. Antes de la invención, llamémoslo así, de los supertítulos que tienen arriba de la boca del escenario la traducción simultánea escrita de lo que se está cantando abajo en escena, antes de que se instituyera eso, al menos aquí en México, solamente la gente que o tenía un gran gusto o que tenía un gran conocimiento iba a la ópera. O sea, sí se llenaba, siempre se ha llenado, pero esa cualidad en ese público en especial sí lo volvió elitista. Claro, hoy en día ya no es necesario, a veces para bien, a veces para mal, conocer el idioma, hablar el idioma o al menos haber leído lo que estás viendo. Ahora cualquier persona puede llegar al teatro y simplemente disfrutar de lo que está pasando y rápido ver como en el cine, que a veces estorba, la traducción abajo, subtitulada. Es lo mismo. Nosotros no tenemos, o no toda la gente tiene que hablar inglés para poder ir a ver al cine una película de Hollywood. O para los festivales, no todos tienen que aprender a hablar ni italiano, ni francés, ni alemán, ni ruso, porque son los principales, para poder entender lo que está pasando. La traducción en subtitulaje ahí está. ¿Y dónde fue donde estudiaste? Yo estudié en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, que está ahora, bueno, en la calle de Jicoténcatl 24, en Coyoacán. Y ahora ya no es nada más la Escuela Nacional de Música, ahora ya es la Facultad de Música de la UNAM. Ya ofrece también posgrados. Ya. Y de ahí, pues bueno, ya tenía, bueno, incluso yo creo que empezaste en los teatros de la misma UNAM. Las primeras cositas dentro de la UNAM, dentro de las cosas que organizaban mis maestros. Ya después, con los años, me sumé a la Compañía Nacional de Ópera dentro de lo que es la agrupación del coro del teatro. Primero empecé como corista, por supuesto. Y después, gracias a ese trabajo, pude acceder a una beca del mismo Bellas Artes, del mismo instituto, para poderme ir a estudiar al extranjero. Y empecé a estudiar en la Academia de Artes Vocales de Filadelfia. Estuve allí 2 años. Y después estuve estudiando en el estudio de ópera de la Compañía de San Francisco. En 2 vertientes, que era el Adler Fellowship y antes el Merola Opera Program. O sea, así se hace, ahora hazlo. Y estuve, afortunadamente, verdaderamente es una fortuna, trabajando con artistas de primerísimo nivel, que eran, por supuesto, mis ídolos, que eran aquellos a los que yo me quería parecer, como los que yo quería cantar, estaba cantando con ellos. Qué mejor manera de aprender que estando trabajando con los que lo saben hacer mejor que nadie. Exacto. ¿Y quiénes eran ellos? Uy, en ese momento Carol Van Ness como sopranos, John Sutherland todavía me tocó cantar con ella y tomar clases con ella al mismo tiempo, Ruth Ann Swenson como tenores, Nikita Storoyev es bajo, se me olvidó uno de estos tenores de mucho poder que se pida, sí, Nikolai Smirnov, de aquella época. Bajos, se me olvidan los nombres ahorita. Pues lo recuerdas, pero ¿qué tal? Ahorita me voy a ir acordando, porque sí fue una pregunta un poco a rajatabla. ¿Y cómo está posicionado México dentro de la ópera? Porque dices, autores rusos, italianos, que es como que la ópera nace ahí, pero los mexicanos... El cantante mexicano tiene una gran colección de cualidades. La más grande de ellas es la belleza del timbre que da la manera de hablar
de este país. Digamos que el tonito. El cantadito. El cantadito que tenemos aquí funciona muy bien. No para todas las voces. Hay voces que aquí tenemos una carencia de ellas. Bajos en México hay buenos, muy buenos, 2. Cuento yo. No voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero quienes conocen de ópera saben quiénes son. ¿Y esto hablando de los bajos son cuando la voz muy aguda? La voz es muy baja. Son aquellos que hablan todo el tiempo como si estuvieran hablando de ultratumba. Ajá, y así también cantan. Pero es un país que por sus por las características fisiológicas de la gente no da para que todos estén hablando así, como en Europa. En Europa son grandotes, altotes, con cabezas mucho más grandes que las nuestras. Vamos, en la medida del pie ves cómo va a cantar el tío, ¿no? Aquí somos más menudos, somos más pequeños. Nuestros timbres, por lo mismo, suelen ser más finos. Por eso, el gusto internacional por el color de voz mexicano es muy marcado. O sea que la fisiología de las personas influye muchísimo. Influye muchísimo. Es como los caballos, digo yo siempre, metiéndome en metáforas locas. Un caballo de carreras no corre igual que un caballo de tiro. De hecho, el caballo de tiro no corre. El caballo de tiro carga. Y si pones a cargar a un caballo de carreras cosas, lo vas a reventar. Exacto. Y el caballo de tiro, si lo pones a correr, nunca va a llegar. Lo vas a matar, lo vas a cansar. Es lo mismo. Y después ya pues te entrega la voz y sale del diafragma y ya es como le das. No sale del diafragma. La voz siempre va a salir de las cuerdas vocales. No hay cuerdas vocales en el diafragma. El diafragma sirve como un fuelle, como recordarás aquellas películas y caricaturas en las cuales tienes un acordeoncito, un fuelle, exactamente. El apoyo sirve para lo mismo. El diafragma es lo mismo. Lo que te hace meter aire, porque los pulmones no funcionan solos, son 2 bolsas inertes de tejido. Lo que hace que los pulmones respiren son todos los músculos que están a su alrededor y efectivamente el diafragma, que te hace, como al ser un músculo involuntario, te hace estar respirando, estando dormido, estando borracho, estando despierto, estando alerta. Eso es lo que hace que metas aire y que puedas sacar el aire, no nada más de jalón, sino que lo saques medido y constante. Eso es lo que se le llama soporte o apoyo aquí en México. Y yo creo que no terminas de estudiar, pero ¿cuánto tiempo dura la carrera? La carrera puede durar, independientemente de qué tan bueno seas, puede durar 7, 8 años, a veces más, dependiendo de qué tan burro seas, o puede durar menos, dependiendo de tus cualidades vocales. Que esto va, por ejemplo, o sea, sí se estudia ahí, o sea, yo creo mucho más es una carrera como los médicos, tanto tiempo, igual, nada más que un contador es 4 años y un administrador. Exactamente, ¿no? A diferencia de los médicos, a nosotros no nos tienen en la residencia fastidiándonos turnos de 24x12 o 24x24, ya no sé cómo está. Nosotros, cualquier tipo de cansancio, afortunadamente o desafortunadamente para quien le toque, cualquier tipo de cansancio se oye. Si yo me levanto en la mañana y pasé una muy mala noche, jura que voy a estar hablando así. O si me desvelé, ya por ahí de las 3 de la mañana estoy hablando así. No puedo cantar el día siguiente. Ahora, sí hay que cuidarse. Seguramente vamos a entrar en el tema de ¿hay que cuidarse mucho? Sí y no. Una cosa es cuidarse, tomar ciertas precauciones, y otra cosa es chiquearse. Sí, tú lo sabes, todos nos pasa. Si yo me chiqueo porque, es que está haciendo mucho frío, no quiero salir porque no sé a qué me vaya yo a mojar. Me voy a mojar, por supuesto, y me voy a enfermar. Pero si tengo el hábito de, está lloviendo, saco el paraguas. Me voy a enfriar quizás un poco, me voy a mojar quizás un poco, pero no me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque ya creé resistencia. Claro. Ajá. Es lo mismo con nosotros. No puede uno estarse chiqueando porque si no al rato, cuando la verdadera emergencia sucede, no vamos a poder resolverla. Exacto. Y que las cuerdas vocales, pues es tu fuente de trabajo, pero... Es la fuente de trabajo, entonces hay que cuidarla, pero no hay que sobrecuidarla, porque igual cualquier músculo que se sobreprotege termina atrofiando. Exacto. Todas las exageraciones son malas, de un lado, de todas. otro, todas son malas. Y de ahí cuando ya das el salto, y ya cuando dices, bueno, ya te sentiste un cantante en algún escenario importante. Sí se siente una gran diferencia, sí se siente una gran diferencia desde la confianza
que uno adopta cuando está uno parado en el escenario, después de haber estado trabajando, ahora sí que en ligas mayores, llegas a las ligas mexicanas que, hay que decirlo, por una u otra razón, no son tan ni famosas, ni, ¿cómo se dice? Ni de la misma calidad, no hay, se dice y no dice nada, y no pasa nada, sí, sí. que las ligas mayores en otros países, cierto, pero llegas aquí con esa manera de hacer las cosas y por supuesto tu peso específico es diferente, tu manera de hacer las cosas es diferente, tu confianza, lo acabo de decir hace un momento, es diferente. ¿Qué pasa? Entonces te vuelves más demandado, te buscan más, te llaman para hacer más cosas porque tu calidad de trabajo inmediatamente ya está por encima de la media. Claro. Pero también aquí viene lo bonito, la gente que está por debajo de la media, ya llamémoslo así, sin querer ofender a nadie, al ver cómo se trabaja con más calidad, aspiran a eso. Y entonces todo empieza a subir, todo empieza a subir, todo empieza a subir. Lo que hay que siempre procurar es estar con una calidad alta. Yo les digo a mis alumnos todo el tiempo, recuerden que solamente hay dos clases de artistas, los que están en formación y los que están en deformación. La parte de la punta de esa curva, que ya no es curva, esa punta, esa parte de hasta arriba dura muy poquito, muy poquito, meses incluso. Si uno deja de trabajar, de estudiar, de practicar, de leer, de estar documentándose, de estar cantando, aunque sea simplemente por práctica en casa, si uno deja de hacerlo, por supuesto que los músculos van a empezar a atrofiar y también el conocimiento de uno, también uno se queda atrás. La experiencia es experiencia hasta cierto punto, nos sirve hasta cierto punto. Cuando ya no la puedes utilizar para poder demostrar, solamente sirve para recordar la experiencia. La experiencia solamente es útil como tal cuando acaba de pasar, cuando la traes aquí atrás contigo. Pero cuando solamente es un recuerdo ya no sirve para gran cosa. No, ya no. Y aparte, ¿cómo te sentiste, Armando, cuando ya estuviste en una marquesina, en un programa, viendo tu nombre y dices... Pues fíjate que desde el principio, cuando eres estudiante, sí se siente una gran caricia al ego. Incluso habemos, porque a mí también me pasó, gente que nos empezamos a creer mucho. Sí, ¿a quién no le gusta que le digan qué bonito? ¿A quién no le gusta que le digan vas a ganar tanto? ¿A quién no le gusta ver efectivamente el nombre en los programas o en los carteles? Claro que nos gusta. Donde sientes ya la diferencia es cuando tu nombre está hasta abajo. Ajá, y los grandes nombres están arriba. Ahí es donde sí debe de importar, porque entonces lo que tú quieres es que de acá abajo empiece a subir. Pero, aquí viene el pero más hermoso, que es que cuando empiezas a subir, estás tan ocupado trabajando que no te das cuenta cuando ya estás arriba, hasta que estás arriba en los nombres grandes, y ya para entonces ya no te importa. Tú solamente estás haciendo tu trabajo, tú solamente estás haciendo lo que más te gusta y estás, ¿cómo se dice? Buscando siempre dar lo mejor de ti, para siempre estar en este nivel, en el de arriba. Exacto. Y mantener. Ahora, recuerda, todo es un ciclo. Ya llegará, por supuesto, el momento en que, por cuestiones de edad, empieza uno a ya no estar en los primeros, quizás va a estar en los segundos, ahora quizás incluso en los terceros. Ya no vas a estar hasta abajo, por supuesto, pero ves que siempre... Por cuestiones de desarrollo en la edad, en la persona, madurez, incluso cansancio físico, o realmente una decadencia en la calidad vocal, uno empieza también a bajar. Eso ¿sucede? Es lo más normal, en todos lados. Sucede como el deportista, o sea, el de alto nivel. Somos deportistas de alto nivel, nada más que nuestros músculos son más pequeñitos. Por supuesto, por naturaleza llegan, se mantienen un ratito, pero de repente tienen que empezar a bajar y hay que saber cuándo decir ya basta, hasta aquí, ya no es posible aguantarlo. Exacto. A todos nos pasa. Sí, porque ya, o sea, tiene una duración, cierta duración, para que te oigas bien, sí, para que te veas bien. O sea, no es eterno. Y sí es lastimoso ver a colegas, a maestros, a otros profesionistas del canto en México
cómo, o internacionalmente incluso, cómo no saben soltar la estafeta. Dicho de otra manera, no se quieren bajar del escenario, por lo que tú quieras. A veces es por cuestiones económicas, a veces es por cuestiones egológicas, digo yo, o porque nadie les ha dicho la verdad, oye, ya. Pero la verdad es que cuando ves grabaciones de cantantes internacionales que ya deberían haberse bajado, sientes un poquito de pena por ellos, porque no se han dado cuenta, no se quieren dar cuenta. Cierto es, por ejemplo, que somos personas que somos adictos a la adrenalina que nos produce estar arriba del escenario. Eso es innegable. Cualquier artista escénico es un adicto a la adrenalina. Y esa adrenalina la necesitamos, como cualquier persona que se mete un churro, que se mete una línea, que se mete un shot, lo que quieras. Necesitamos ese subidón de adrenalina. Es una adicción, sí. Por supuesto que es una adicción, solamente que es legal porque la droga la producimos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que esa bomba de sentirse bien, de bienestar que nos provoca estar allí, o que nos provoca esa sensación de riesgo, deja de estar allí. Y entramos en un ligero pero persistente síndrome de abstinencia. Y queremos volver a estar allí, no nos queremos bajar. Y son muy pocos los que de plano deciden ya sueltar. Y ahora entonces, bueno, tú también ya te dedicas a dar clases. Desde hace muchos años doy clases. De hecho, a los pocos años que regresé yo de Estados Unidos de trabajar en donde ya hemos mencionado, empecé a dar clases. Y hay otra cosa bien padre. Mucha gente lo menciona, aunque no todos saben por qué es cierto, que aprende uno más enseñando. Y efectivamente, en mi caso, aprende uno más. He aprendido muchísimo más diciéndoles a los demás cómo hacer las cosas, porque tengo que imitar el error de ellos y corregirlo. Entonces me doy cuenta también de errores míos y cómo corregirlos. Y cómo mantenerme en un nivel de salud vocal, de salud artística determinado, enseñándoles cómo hacerlo. Algún día lo van a tener que hacer ellos. Exacto. Sí, por eso decía que nunca terminas por estudiar, o sea, siempre estás en constante. Nunca terminas de estudiar, exactamente. Y ahora aquí, Armando, pues formas parte también de Conesh en esta parte cultural que se está haciendo. Así es. Ayudando un poquito, ¿no? Platícanos ahí esa parte. Entré yo aquí a Conesh. Bueno, yo conozco a Conesh desde hace muchos años. Desde más o menos 2007, 2008 más o menos. Ya. Conozco yo primero a Héctor, que fue el primero con el que tuve contacto, por supuesto, porque los dos tenemos el vicio del modelismo, y en aquel momento nos conocimos en un campo de vuelo de aviones de control remoto que está pegado tal cual al aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles. Bueno, allí nos conocimos, al poco rato nos hicimos amigos, nos empezamos a frecuentar, empezamos a hacer cosas, a volar juntos, etc. Y ahí fue que empezamos a hacer lo que él empezó a ser pues, el gran amigo que es para mí ahora. Bueno, yo ya conocía a partir de entonces, algunas de las personas que trabajan con Conesh, por la conexión de amistad que también Héctor tiene con el papá de Marco, Guillermo. También yo lo conocí a él, primero también a Marco papá, a Marta, por supuesto, Marta Santamaría, y así a los demás, a Adriana, a Aymar, a Airi también, porque también Airi tomó el gusto por el vuelo en parapente. Entonces, sí, por supuesto, te digo, ver las conexiones, cómo se van llevando a cabo, es una telaraña muy padre. Un árbol, como los árboles estos que nos retratan, un árbol de la vida, pero más bonito. Uh-huh. Y en cuanto a cuestiones laborales, siempre habíamos cada quien hecho las cosas por su lado. Hasta que el año pasado surgió la inquietud por parte de Héctor de hacer una sección cultural dentro de Conesh. Se pensó primero como una fundación, como una AC, en la cual Conesh participara como fundador, pero por cuestiones ajenas a nosotros,
no se logró. Pero surgió la idea de hacer radio Konesh, de cómo conectar a los integrantes del equipo de Konesh estando cada quien en su casa, porque la pandemia como tal a todo mundo lo mandó a casa, a todo mundo lo mandó a resolver la vida desde casa. No salgas de casa. A nosotros también, a nosotros los artistas nos tiró 2 años de trabajo. Así nos la tuvimos que... ¿Nunca diste un concierto línea? Pura, jamás. No, a mí no me gustan hacer esas payasadas. Además porque no ganas nada. Pero a raíz de esa idea que también él tuvo, de reunificar a todos a través de una especie, decía él, de una especie de chismógrafo, como en la secundaria, nada más que aquí ya no es escrito, ahora aquí te pasan los chismes a través de un podcast. Empezó como una especie de experimento. Recuerdo que estabas tú, estaba Carmen, estaba Jacín, su hijo, estaba Héctor y Marta, el mismo día que hicimos la primera emisión de Radio Konesh y se mandó al chat oficial de Konesh. Y a partir de ahí empezó otro programa. Solamente se cortaron 2 semanas en las cuales yo tuve el bicho maligno. Y pues no podía hablar. Literalmente no podía yo hablar. Me dolía mucho la garganta y tenía yo muchísimas flemas. Eso fue todo. Y es así como nos conocimos y como dices, generando esta comunidad que hoy en día así se dice, ¿no? Generar una comunidad y nos conocimos unos con otros y es como veces en los árboles las ramas se van juntando y van formando nuevas ramas y hemos hecho así como las ramas, las hojas. Sí, las hojas están más cerca una de las otras y los frutos también. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que este podcast, que es Radio Konesh, que se llama radio simplemente para rememorar la manera en la que antiguamente la gente escuchaba a la gente mientras estaba haciendo sus cosas, mientras estaba en lo suyo, mientras las señoras que se dedicaban al hogar estaban limpiando, lavando, trastes, lo que sea, estaban en lo suyo. En la oficina la gente estaba frente a la máquina de escribir y estaban en el radio también al mismo tiempo. Entonces es un elemento que entretiene, pero no distrae y además informa. En este radio, en este podcast, hemos tenido oportunidad de oír el input, la entrada que la gente de aquí de Konesh tiene que decir acerca de su propio trabajo, acerca de lo que hace, que no necesariamente es algo que todos conozcamos. Porque yo, por ejemplo, que no tengo nada que ver con la ingeniería en sistemas, en informática y todo eso, yo al principio no comprendía qué hacen aquí, qué hace fulano, qué hace qué hace el otro. Por ejemplo, la entrevista que tuvimos con Adolfo fue sumamente ilustrativa, yo creo que una de las entrevistas más importantes e interesantes que me ha tocado dentro de esta actividad. Por supuesto, también está las cosas que tiene que decir Héctor cuando quiere mandar un mensaje, que él nunca me dice cuándo lo va a hacer, simplemente me dice, hoy tenemos, órale vas. Bueno, y además es muy padre porque también nos mantiene a todos con la oreja atenta. Y aparte de todo esto, he tenido la oportunidad de llamar a gente del medio cultural mexicano, no nada más de la música. De hecho, músicos he traído nada más a 2 en el mismo programa. Los demás han sido actores, han sido bailarinas, ha habido 2 psicólogas. Una de ellas estuvo también exponiendo como pintora dentro de las actividades de abril de este año. Y eso ha dado, yo creo que una riqueza temática muy grande a nuestro programa. Y seguramente también a ti te va a tocar ser entrevistado, querido Arturo. Arturo, de una vez te lo digo. Adelante. Yo también... Ya me enteraré de tus chismes. De lo que hago. Feliz y gustoso. Gracias, porque aparte, pues bueno, esta entrevista también es para la misma gente de Konesh, para que nos vean y así como dices, para que aprendamos un poquito de todos. Quizá, no nos vamos a volver los especialistas ni los expertos, pero conocemos ya un poquito más qué es lo que hace Konesh. Exactamente. Es como digo yo, como dejar un plato de galletas en la mesa
No a todos les gustan las galletas, y no a todos les gustan las galletas que tú hiciste o que tú compraste, pero si las dejas ahí, a alguien le va a dar un poquito de hambre y va a probar una, y a lo mejor le gusta, y a lo mejor en una de esas comparte, y en una de esas de repente tienes que poner más galletas porque ya se las acabaron. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Y les compartimos tu historia, también esta parte para que la conozcan ellos, ¿no? Porque luego dicen, bueno, ¿y él también qué es? ¿Qué hace? ¿No? ¿Yo de qué la giro? ¿Yo qué hago? A veces ¿De como qué dicen, vivo? Sí, los que entrevistamos no nos entrevistan y no saben los demás qué Sí, no, podemos hacer. es un poquito petulante eso de agarrar el micrófono y ahora les voy a contar a qué Yo. me dedico yo. Nah. Sí, no. Y pues bueno, gracias Armando, porque de verdad yo creo que todas las pláticas son interesantes. De todos los que participan aquí en Conesh, siempre me llevo algo. Estupendo. Entonces, solamente nos queda despedirnos y agradecer, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo a través de la cámara, a través del video. Muchas gracias a Arturo. Ha sido un placer. Gracias Armando. Y nosotros pues aquí seguimos y aquí nos seguimos enterando de la gente de Conesh. Gracias, hasta luego.